Hola, bienvenidos a otro video. Aquí yo sigo jugando a ser creador de contenido y imaginar que hay gente que se toma el tiempo de ver estos videos y comentarlos y darle likes y seguirme, pero no importa, me hace feliz hablar conmigo mismo, si ese es el caso. En esta oportunidad el ejercicio o el trabajo que quiero compartir es un tanto diferente a los videos anteriores. En este caso no es una imagen o no es una ilustración o un dibujo que tiene como una referencia otra imagen tomada de internet o de otra parte. En este caso, este es un dibujo que hace parte de mi proceso exploratorio quizás más íntimo y más personal y más profesional también de alguna manera, porque está relacionado con una investigación estética, con una investigación conceptual, técnica y temática que he venido realizando desde hace ya mucho tiempo, muchos años, y que ha venido transformándose, que ha venido mutando a partir de justamente el ejercicio exploratorio de esta construcción de un lenguaje pictórico, de un lenguaje plástico singular. Es un proceso de muchos años que, bueno, sigue creciendo, sigue transformándose y sigue generando más preguntas. Como dije en un video anterior, en mi caso en particular, entre más cosas dibujo, entre más cosas investigo, más preguntas tengo y menos certezas tengo. Eh, pero en esa constante investigación, en esa constante angustia de la búsqueda de algo que no sé bien qué es, está también la satisfacción de seguir haciendo cosas más allá de las dificultades, más allá de otras cuestiones. En mi proceso artístico está esa inquietud eterna, esa llama interior de seguir a través del dibujo explorando cosas, descubriendo un lenguaje, creando, equivocándome, ensayando. Esta obra en particular me tomó muchas horas, bueno, varias horas de trabajo, y bueno, vamos como siempre, hacer como el desglose y el análisis del proceso, que básicamente es el mismo. En este caso es muy importante el boceto previo, porque pues es una creación que parte simplemente de mi imaginación y de referencias que tengo, como digo, del trabajo anterior. Es un lenguaje que ha venido creciendo, que se ha ido transformando, que ha ido mutando con los años, con el tiempo, con el ejercicio, que ha pasado por diferentes etapas, en donde primero había mucha geometría, mucha abstracción, y luego se fue transformando hasta hacerse más o menos un lenguaje más orgánico, un poco más orgánico, pero sigue conservando ciertos matices y ciertas características relacionadas con la abstracción o con el arte no figurativo, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, eh, es un boceto que hice con la herramienta del pincel, perdón, del lápiz, en el Concept Pencil. Y bueno, ahí luego se verá en el Speed Painting cómo fui corrigiendo cosas, borrando. Este tipo de dibujos sí me tomó el trabajo de ir borrando y corrigiendo cosas, porque como es tan intrincado, entonces me toca pensar en planos, entradas, salidas, elementos que se entrecruzan, quién está por delante, quién está por detrás, quién está más lejos, quién está más cerca. Y en esa constante, disputa con el espacio en blanco, pues van surgiendo cosas. A la larga nunca es tan, nunca termina siendo el dibujo que yo quería que fuera. A veces mejor, a veces no es tan parecido a lo que me imaginé. Pero en realidad en este dibujo en particular me gustó la estructura, me gustó la composición. Y bueno, allí este tipo de dibujos, este tipo de piezas se van realmente construyendo en el ejercicio. Hay una idea muy básica en mi cabeza, pero realmente va surgiendo en empezar a dibujar y en ir tomando decisiones respecto a que puede servirle mejor a la imagen. Para mí, este ejercicio o este trabajo, este cuerpo de trabajo, digamos, que hace parte de un cuerpo de trabajo muy grande, compuesto de un montón de piezas, es esa búsqueda
hacia ese santo grial que nunca voy a encontrar. Es esa búsqueda de un dibujo nunca acabado, nunca terminado, nunca concluido, que siempre me deja una pista y siento que puedo alcanzar algo, pero luego se va alargando el camino y se me va alejando. Y bueno, yo no podría decir exactamente qué es lo que intento comunicar con esto. Pueden ser muchas cosas, cosas que están dentro de mí, cosas que tienen que ver con el movimiento, con la naturaleza, con la violencia, con, no sé, con la sensualidad, con el pensamiento, con la musicalidad, con la abstracción, con la relación entre lo orgánico y lo no orgánico. Hay un montón de cosas que se entrelazan aquí que yo intento sintetizar, pero que obviamente es muy difícil. Pero bueno, ahí está el reto. Entonces aquí en este dibujo en particular me pasó algo que es un error que no debe suceder, y es que en el entintado se supone que debe ser una capa aparte, ¿no? Y yo la tenía así aparte, pero en un momento me descuidé y cuando empecé a poner color sólido me equivoqué de capa, y entonces empecé a poner color sólido en la misma capa de la tinta, y luego ya cuando me di cuenta era como muy tarde y ya dije, no, voy a dejarlo así, no voy a corregir, no voy a volver atrás. Y simplemente dije, bueno, no creo que moleste tanto. Integré las dos capas porque había empezado una capa de coloreado sólido que quedó como a la mitad, entonces me tocó fusionarla con la otra. Y bueno, luego ya que terminé, entonces empecé este proceso de las sombras, que aquí demandaba mucho detalle, pues jugar a pensar realmente dónde estaba cada elemento de la sombra para poder crear también sensaciones de dimensión, de profundidad, de planos, ¿no? Si bien pareciera que todo está encima, hay una profundidad, hay unos elementos que están hasta el fondo, hay unos elementos que están más cerca, que están flotando frente a mí, y pues todos esos elementos generan luces, sombras, ¿no? Que se relacionan, que afectan al uno al otro. Y bueno, me gustó como el ejercicio, siento que perdón, la composición quedó bastante bien, la luz también quedó bastante bien ubicada, digamos. Me gusta esta luz superior, siempre me ha gustado que mis dibujos tengan una luz como desde arriba, cenital, de alguna manera. Y bueno, ahí voy jugando con cómo la sombra propia, la sombra proyectada, cómo va afectando a cada elemento. Pues obviamente también era necesario poner algunos puntos de luz eh, que fuesen enriqueciendo el trabajo, que le fuesen dando más textura, más detalle a toda la estructura, a toda esta composición, a toda esta masa o este amasijo de partes que parecen cuerpos y otras cosas. Y bueno, ahí fueron apareciendo más detalles de luces, más detalles de sombras. Me gusta mucho intentar hacer esto de, por ejemplo, los reflejos, ¿no? Las cosas siempre reflejan el color que esté alrededor. Entonces, por ejemplo, en esta zona donde está ese azul celeste de fondo, que no sé realmente si es el cielo o si es el piso, lo que sea, o el mar, bueno, ahí cómo afecta ese azul a estas formas, ¿no? De qué manera en los bordes se ven reflejado ese color de fondo, ese brillo que le da también otro nivel de cierto detalle, cierto realismo, ¿no? Lo hace ver como más interesante visualmente, pero también sucede al interior de la estructura, y es que los mismos elementos se reflejan entre sí, como son diferentes colores, obviamente hay una interrelación entre ellos, entre cada parte. Y bueno, ahí sería como la síntesis del trabajo. Me tomó de verdad bastante tiempo, como todos los detalles, si bien cuando yo termino siempre siento que puedo hacerlo mejor, o siempre siento que puedo ponerle más detalles, siempre siento que puedo agregarle más cosas, siempre siento, pude haber tomado esta decisión. Y eso es interesante porque cuando vuelva a abordar este camino, seguramente el próximo dibujo tendrá cosas que este no tiene, y bueno, tomaré lo que me sirve de aquí para aplicarlo en el otro, y seguramente será distinto en varias cosas, pero es obviamente parte del proceso. Quería que tuviera como esa textura carnal, no sé si se logra, yo siento que sí, y esos tres matices básicos de colores le generan, siento yo, que un contraste interesante. Pero bueno, ya estoy pensando en cómo sería el próximo, qué tipo
de textura, de color, la estructura, cómo será, qué elementos puedo agregar. Y bueno, pero por ahora voy a compartir entonces el speed painting, que creo que está un poco largo porque lo hice en el tiempo real, quise grabarlo en tiempo real. Y bueno, eso sería como el proceso este. Ahí está como empecé, como ahí se va surgiendo poco a poco la estructura. Voy decidiendo línea con línea. Mira, ahí borré porque sentía que era mejor de esa manera. Ahí va construyendo muy pausadamente la estructura general, corrigiendo formas. A veces cosas pequeñas pueden ser como molestas, como que uno quiere hacer una línea de tal forma o una curva de tal forma y no me sale así. Bueno, entonces me toca corregirla. Son cosas puntuales muy pequeñas, pero que hacen parte, digamos, de esa mentalidad quizá meticulosa o quisquillosa que puedo tener a veces cuando se trata de hacer este tipo de dibujos. Bueno, y poco a poco tratando de crear unas sensaciones de acercamiento entre las partes, de estar apretadas, de estar apretujadas, de estar de alguna manera peleando, pero al mismo tiempo integrándose armónicamente una con la otra, y que generara la sensación de corporeidad, y como dije anteriormente, entre lo orgánico y lo no orgánico, lo que se puede reconocer visualmente y lo que no se termina de entender qué es. Y bueno, vamos a pasar un poquito más aquí adelante, más adelantado. Bueno, ya ahí cuando terminé todo el boceto, pues obviamente viene la parte, en momentos pues esta parte puede ser un poco sobrecogedora, porque luego es como interpretar, que más allá de que soy el que hace el dibujo, luego pasarlo al entintado es como si se lo pasara a otra persona de alguna manera. Y entonces toca decidir, bueno, dejo esto así, corrijo, porque aún después cuando se está limpiando con el entintado se pueden corregir algunas cosas. Hay que escoger bien como qué tipo de pincel es el que se va a utilizar, el grosor de la línea. Y bueno, toma tiempo, obviamente el entintado toma tiempo, porque es como intentar captar la esencia que se logra con el lápiz en cuanto siempre lo digo, en cuanto a la gestualidad, en cuanto a la energía de la línea, en cuanto al peso de la línea, en cuanto a la calidad de la línea, que me encanta cómo queda con el lápiz, pero a veces con la tinta es distinto, es casi que hacer otro dibujo prácticamente, y entonces tratar de captar la esencia es complicado. A mí me gusta mucho el dibujo lápiz porque siento que cada trazo tiene una carga auténtica de energía y de valor y de gesto que es original, porque es la original, la primaria. Cuando ya se hace un proceso de entintado o de limpiar el trazo de alguna manera, se pierde eso, se ganan otras cosas como limpieza, como pulcritud, como finura, como precisión en una cosa, pero se pierde lo otro. Bueno, no es que se pierda, pero siento que es difícil conservar la esencia original de este dibujo, ¿no? Bueno, ahí está el entintado, que bueno, luego se van agregando otras cositas porque ahí se van limpiando también. Luego lo que le dije del proceso del método corregir del coloreado sólido, ahí ya había cometido el error de pasarme para la capa de tinta. Bueno, y luego ya decidí dejarlo así. Como el sombreado lo hago en una capa en modo multiplicar, y como la línea es negra, aunque pasara por encima el color violeta que se utiliza o que utilizo para hacer la sombra en general, que se relaciona con el color de fondo, que afecta por igual los colores, como el negro es negro, pues no se iba a notar que el violeta estaba por encima de él, porque pues no puede digamos taparlo. Entonces por eso decidí dejarlo así, porque no había tanto lío con eso. Si la línea si el delineado hubiese sido otro color, quizás ahí sí se hubiese generado un problemita, pero como es negro, entonces la sombra que se use que se ponga encima, digamos, de la línea no lo va a afectar, porque nunca va a ser más oscura ni más saturada que el negro en este caso. Bueno, ahí todo el proceso de tratar de poner detalles luego de la sombra general
con esas zonas. Entonces intenté poner detallitos para que se viera como esa textura de carne, carnal, como de cuerpo, como de corporeidad. Entonces con algunas líneas, tratando de generar esa sensación de que pudieras tocarlo y se sienta corrugado de alguna manera, que no se sienta liso, que le diera peso también a cada estructura, a cada zona. Y luego los detalles de las luces. Ahí probé como qué tipo de luz ponerle. Me tocó devolverme varias veces porque no encontraba como que me dejara satisfecho. Y bueno, finalmente ya pude encontrar el pincel, el tono. Usé un pincel también como si fuera un spray, como si fuera un aerógrafo suave, para darle una textura como suave en algunas zonas, para que se viera la luz, digamos. Y también, bueno, jugando con eso de los reflejos, que me parece muy agradable. Y finalmente, pues los detallitos de más brillo por allí. Traté de probar otras texturas por encima, a ver si podía generar como otras sensaciones, como una capa encima de esto, quizás de un humo, quizás nubosidad, pero al final decidí que sería demasiado y que terminaría como sobrecargándole más de lo que está, porque es una imagen pues, con muchísimas cosas. Bueno, ese sería el ejercicio o el trabajo que quería compartir en este día. Espero que sea de su agrado. Si alguien ve este video, quiere seguirme, quiere comentar, sería muy agradecido, estaré muy agradecido. Sería muy chévere que pasase. Y bueno, entonces eso es todo por hoy y nos estaremos viendo, ustedes a mí me escuchan y yo les comparto en una próxima oportunidad. Gracias por estar ahí. Hasta luego.